¿Vieron que siempre hay alguien que nos dice lo que tenemos que hacer? Ahí vamos, ahora sí estoy grabándome. Ahora comparto el documento. Entramos a la escuela primaria y no hay demasiados cambios en los juegos que voy a seguir presentando, sobre todo en el primer grado, ¿sí? Y segundo tal vez también. La diferencia principal, ustedes vean esta franja anaranjada de arriba, yo traslado, el profe debería trasladar estos juegos de nivel inicial al primer ciclo. Pero de a poco deberíamos ir tratando de que estos juegos que se resolvían desde lo individual se empiecen a resolver de manera grupal, ¿sí? ¿Cómo? Tratando de propiciar nosotros, por medio de nuestras intervenciones docentes, y de fomentar esta acción grupal. Volvamos al ejemplo del lobo y las ovejas. A ver, lobos, vengan para acá. ¿Cómo se pueden organizar ustedes para atrapar a las ovejas de mejor manera? ¿Sí? Y van a surgir las ideas más disparatadas, pero bueno, es el primer atisbo de esta resolución grupal de los juegos. O, a ver, lobos, ustedes tienen que atrapar, pero además tienen que cuidar a las que ya atraparon. ¿Cómo se pueden repartir o intercambiar roles para esto? Claro, sería como plantearles hipótesis para que ellos resuelvan. Tal cual. No darles la manera de resolver, ¿sí? Si yo les doy de entrada la manera de resolverlo, estoy haciendo lo que yo pretendo que hagan ellos, que es pensar. Por lo tanto, debería dejar abierta la resolución grupal para ver qué ellos pueden aportar en ese sentido, ¿sí? Esta complejidad de estos juegos que ustedes ven en la franja de arriba va a ir creciendo constantemente a lo largo de toda la escuela primaria, ¿sí? No me tengo que olvidar en todo el trayecto de la escuela primaria de los juegos cooperativos, de los juegos tradicionales, de los juegos de oposición simples, esto es un grupo contra otro. Tengo que seguir fomentándolos, obviamente, con la complejidad creciente que requiere cada uno. No le voy a proponer a chicos de quinto grado los mismos juegos que les proponía a los de primer grado, ¿sí? Pero, en un punto en particular, a partir de tercer grado aproximadamente, podríamos comenzar con esta franja del medio, la verde, que acá tiene un nombre en particular que dice Juegos de Iniciación Deportiva o Deportivos, Multilaterales y Polivalentes. Bueno, en ese punto nos habíamos quedado la semana pasada, ¿sí? El poder iniciar con este tipo de juegos no implica abandonar los que están arriba, en los que lleva toda, o que deberíamos abarcar durante toda la escuela primaria, ¿sí? Pero sí, es un juego tipo, son tipos de juegos en particular que lo que hacen es fomentar el pensamiento táctico o la resolución de situaciones de juego por medio de diferentes tipos de habilidades motoras. Ahora, cuando veamos los ejemplos, lo van a ver de manera más clara. Y a partir de quinto grado aproximadamente, sin dejar de hacer los anteriores, los de arriba, puedo comenzar con una orientación hacia los mini deportes ya un poco más específica. Es decir, un mini handball o mini básquet, siempre con reglas, con Profe, espacio. Sí, perdón. una pregunta. Los mini deportes, Sí, mini handball, mini volley, mini básquet, mini cualquier deporte, sí. ¿es un juego o es un deporte adaptado a los chicos para que, qué sé yo, el día de mañana puedan jugar adecuadamente al deporte en general, al deporte? Sí, sí, te interpreto muy bien la pregunta. A ver, vieron que ahí están puestos como juegos deportivos o mini deportes, ¿no?
En definitiva, Sí, nosotros tenemos que pensar el deporte, o cualquier tipo de deporte, ¿sí?, como un juego, ¿sí? Nos tenemos que sacar, al menos en la escuela primaria, esta concepción del deporte estructurada, con ya reglas siempre establecidas, con cuestiones técnicas dando vuelta de por medio, ¿sí? Por lo que yo te diría que son más parecidos a juegos que a deportes en sí. Pero digamos que es una transición entre estos juegos de la franja verde y los deportes más formales y propiamente dichos que a lo mejor en el futuro van a poder desarrollar los chicos. ujú, Estos mini deportes básicamente lo que hacen es adaptar un montón de situaciones para que puedan ser resueltas por los chicos de una mejor manera, ¿sí? Estas situaciones pueden pasar por la cantidad de jugadores, por el tamaño y las características del espacio de juego, por incluir reglas del deporte, pero por ahí no todas. Por lo tanto, esta concepción del mini deporte siempre tiene que estar orientada hacia, sobre todo en la escuela primaria, hacia mucha variedad, no especificando demasiado cada uno, ¿sí? No orientando mucho en cada uno, sino tratando de mostrar la mayor variedad posible, con el objetivo de que en el futuro haya opciones desde donde elegir a qué quiero jugar o a qué no. Ustedes fíjense que cuando hablamos de deportes, decimos siempre, y lo dijimos la semana pasada, vamos a jugar a. Entonces, en el fondo, siempre termina siendo un juego. Nos vamos a centrar ahora en esta franja del medio, ¿sí? ¿Desde dónde yo tomo la multilateralidad o la polivalencia de estos juegos? Recuerden que habíamos hablado de que había deportes que tenían características en común, ¿sí? Habíamos marcado por ahí la diferencia entre los juegos o deportes de invasión, que en esos podemos nombrar, qué sé yo, el handball, el básquet, el fútbol, el hockey, el rugby, ¿sí? Todos esos deportes o juegos deportivos tienen la misma lógica. A partir de la invasión del campo contrario, yo puedo, o mi grupo, o mi equipo, puede conseguir el objetivo del juego, ¿sí? Si yo no invado el campo contrario, nada, no logro el objetivo del juego. Además, hay roles definidos. En algún momento tengo que defender y en algún momento tengo que atacar, ¿sí? Porque el otro grupo va a querer hacer lo mismo que yo. Por lo tanto, hay una oposición en las acciones que se van llevando adelante. Siempre la acción de mi grupo va a tratar de oponerse a la acción del otro, ¿sí? Pero además, hay cooperación entre los miembros del grupo, porque si no, el objetivo del juego no se llevaría adelante. Si entre los miembros de mi grupo no hay cooperación y no hay un objetivo en común, por lo tanto, la acción de ataque o la acción de defensa no va a poder ser llevada adelante. Bueno, todas estas características en común que tienen esos deportes, yo las puedo utilizar para construir juegos que no orientados específicamente hacia un deporte, vayan creando situaciones que los chicos tengan que resolver en pos de lograr las acciones grupales necesarias, en pos de que logren comprender los objetivos de los juegos, en pos de que a partir de los objetivos de los juegos vayan creando estrategias o planes de juegos.
A ver, me voy a dejar de hablar y vamos a ver algunos juegos en particular, ¿sí? Esperen que vamos a compartir la pantalla. Igual yo se los había dejado en la clase, que si ustedes la vieron, seguramente algunos habrán comprendido. Sí, los que mandó en WhatsApp. Tal cual, exacto, esos mismos. Pero los vamos a analizar, a ver qué cosas podemos ir incorporando. Bueno, ahí tenemos uno en particular, ¿sí? Vieron que la disposición del campo de juego es igual a la de un juego o un deporte de cancha dividida, para empezar, ¿sí? El equipo amarillo lo que tiene que hacer, y el equipo naranja también, por supuesto, porque la acción es simultánea, los dos atacan y los dos defienden al mismo tiempo, es invadir el campo contrario y tomar la pelota que el equipo contrario está defendiendo, que está dentro de un círculo, ¿sí? A ese círculo yo no puedo ingresar cuando estoy en defensa. Es decir, los anaranjados no pueden entrar a su círculo, pero sí pueden entrar al otro para robar la pelota. Hasta ahí parecería un juego demasiado simple. Ahora, cuando el equipo amarillo, por ejemplo, ingresa al campo del equipo anaranjado, pueden ser atrapados, lo cual ya tiene un componente de un juego de persecución. ¿Qué pasa si yo entro al grupo, al terreno del equipo contrario y me atrapan? Y bueno, puedo tener varias opciones. La opción más simple es que por fuera del campo de juego ingrese a jugar otra vez, ¿sí? En ese caso, nunca nadie tendría superioridad numérica en cuanto a la defensa y el ataque, porque cuando me atrapan, vuelvo a jugar, ¿sí? ¿Se comprende el objetivo de este juego? Sí. Bien. Sí. Acá yo puedo trabajar un montón de cosas. Supongamos, ¿por qué antes de empezar a jugar no se juntan y distribuyen roles? ¿Quién va a defender? ¿Quién se va a quedar en su campo para atrapar a los otros? ¿Quién va a ir a atacar el otro campo? Pensar planes en cómo pueden atacar para lograr hacerlo de una mejor manera. Bueno, puedo ir fomentando un montón de cosas. El siguiente es el mismo juego, solamente que incorporo una zona de captura. Cuando me atrapan, en vez de volver a jugar, voy a una zona de captura que está en el campo contrario, en los que están afuera de la cancha, ¿sí? Esos fueron atrapados. En ese caso ya incorporo un rol más dentro del juego. ¿Van a cuidar ese que está atrapado? Ese que está atrapado, ¿lo puedo rescatar? Bueno, son todas cosas a definir en el juego, ¿sí? A partir de la invasión del campo contrario, hay un montón de cosas en las cuales se pueden ir trabajando, ¿sí? A partir de segundo, tercer grado, 7, 8, 9 años, yo puedo empezar a presentar este tipo de juegos. Ahora bien, no puedo esperar que apenas los presente, ellos los resuelvan de la mejor manera, porque el aprendizaje de determinados juegos implica el tener una secuencia didáctica e ir presentándolos de manera continua para que se vayan enriqueciendo en diversas clases. Vamos a otro. Si alguien quiere ir comentando, yo no tengo problema. ¿Lograron interpretar este? ¿Cómo era? Yo sí, profe. A ver, ¿querés contarlo más o menos cómo lo interpretaste? ¿Al que mostró antes? No, el que está ahora en la plaquita. Ah, ese no lo vi. Ah, bueno. Ese es como el juego de los 5 pases, profe, pero Sí, el verde pasa a jugar con el equipo que tiene la pelota, ¿o no? tal Pero cual. es como los juegos que hacíamos en fútbol. Es un comodín, Ah, exacto. fútbol de campo.
es un comodín. El comodín siempre juega para el equipo que tiene la pelota, ¿sí? Claro. Está bueno hacer ese tipo de juegos porque cuando cambias el comodín para que todos sean comodín, ahí tenés la pausa del juego, en el Tal cambio del cual. comodín. Entonces nunca se corta el juego, pero siempre está la pausa. Sí, y en esas pausas es cuando el profe debería intervenir en cuanto a algunas cuestiones propias del juego, ¿sí? O, Claro, o cambiando reglas, o aportando nuevas ideas, ¿sí? o algún ejercicio correctivo o algo. Tal cual. Esto lo puedo hacer con la mano, con el pie, de la manera que ustedes quieran, ¿sí? ¿Quién tiene superioridad? ¿El equipo que ataca o el equipo que defiende en este juego? Que ataca. El que ataca porque tiene la pelota. Tal cual. Y un Claro. Y además, el comodín siempre juega para el que ataca, o sea, el que tiene la pelota. En principio, lo puedo empezar a hacer sin una cantidad de pases determinada, ¿sí? Simplemente pasársela, puedo ir incorporando otro tipo de habilidad, me puedo desplazar, profe, con la pelota, y a lo mejor sí, pero tienen que driblear si la tengo que llevar con la mano. De a poquito voy incorporando otro tipo de habilidades. También puede pasar que yo arme una secuencia de pases, por ejemplo. Cuando mi equipo tenga la pelota, cada 2 pases se la tengo que dar al comodín. No es el juego de los 5 pases, sino que pase, pase, pero el tercer pase siempre tiene que ir al comodín. Cada 2, el tercero va al comodín. Por lo tanto, si el otro equipo son medianamente despiertos, van a saber a quién marcar en el momento indicado. ¿Vieron cómo puedo ir incorporando un montón de variantes? ¿Sí? Profe, Sí, y previo a poner el comodín dentro del espacio abierto, ¿lo sí. puedo poner en un espacio cerrado para que los chicos se acostumbren a jugar con el comodín? Por ejemplo, sí, claro que sí. Y además, si lo pongo en un espacio aislado, le doy la posibilidad de que nadie lo marque. Por lo tanto, además de ser mi comodín, es mi apoyo en los momentos que no sepa qué hacer con la pelota. ¿Sí? ¿Qué es Es este como que juego? siempre tienen una opción. Tengo una opción libre. Siempre voy a tener una opción libre. Puede ser de alguna manera este juego. Ustedes miren dónde están los comodines. Con la Están afuera. matanza. Sí, algo parecido, pero la opción de este es que el comodín siempre está en un lugar donde nadie lo puede marcar. Puede haber uno, puede haber dos, puede haber un comodín por equipo. Lo bueno que en esto es que yo puedo crear las situaciones que yo crea que son necesarias. Por ejemplo, el objetivo puntual de este juego es dársela a uno de los comodines que yo tengo cuando se ubiquen en el fondo de la cancha del equipo contrario. ¿Sí? Ahí es cuando marco el punto. Si yo logro dársela a este verde que está acá, marco el punto. Si este verde estuviera en una de las líneas laterales, sigue el juego, pero no marco el punto. Esto es para darle un sentido de avance y de invasión al campo contrario, al juego anterior que no tenía esa lógica. ¿Sí? Bueno, invasión de espacio. Exactamente. Para lograr el objetivo del juego, tengo que avanzar en el campo contrario. A esto le puedo agregar zonas prohibidas, puedo decir que, bueno, que por ejemplo en el próximo juego la cosa cambia. No hay comodines, pero sí hay jugadores de apoyo afuera, que no pueden ser marcados. Cada equipo tiene uno. Obviamente que estos roles se tienen que ir intercambiando. Y acá ya hay una noción de avance en el campo muy marcada. ¿Por qué? Porque solamente voy a conseguir el punto cuando se la dé a un miembro de mi equipo, que puede ser el comodín o puede ser otro, que se ubique dentro del círculo, que está obviamente al fondo del campo del equipo contrario. A partir de esto, ustedes pueden, pero
desarrollar millones de juegos diferentes, ¿sí? Solamente con cambiarle una regla, la cosa cambiaría. Por ejemplo, no, perdón, iba a ir a otro punto antes. Si ustedes tienen un grupo de 10 alumnos, ¿sí? De 20 alumnos, ¿los pondrían a todos a jugar de este tipo de juegos en un solo campo o qué harían? Los distribuiría en varios campos. Yo estuve leyendo ahí el material que usted mandó y decía que si poníamos a todos en un mismo campo, los conflictos iban a ser mayores y las resoluciones Claro. iban a ser más engorrosas. En cambio, si yo los dividía, los conflictos iban a ser menores y la manera de resolverlos iba a ser más simple para los chicos. Sí, tal cual. ¿Por qué? Porque que yo tenga 2 opciones de pase no es lo mismo que tenga 10. ¿Sí? Que yo tenga que compartir el objetivo del juego con 10 compañeros más, no implica que me está ayudando, al contrario, me está perjudicando en cómo lo voy a llevar adelante. Por lo tanto, todo este tipo de juegos siempre implica el comenzarlos de a pocos jugadores. 2, 3, 4. Y eso implica también, es que como tenemos un profe y muchos campos de juego donde se va desarrollando el juego, necesariamente los alumnos lo van a tener que llevar adelante de manera autónoma. ¿Me explico? Van a tener que decidir solos. Van a tener que resolver los conflictos solos. Obviamente, yo, profe, voy a estar ahí para apoyarlos, para ayudarlos en los conflictos que no puedan resolver ellos. Pero si yo no estoy todo el tiempo al lado, le voy a dar la posibilidad de que los conflictos los resuelvan ellos. Exacto. Por otro lado, a lo mejor yo propongo el mismo juego a un grupo, ¿sí? A muchos grupos, se van a jugarlo y en el transcurso del juego en sí terminan jugando a cosas diferentes. ¿Por qué? Porque pueden ir incorporando reglas nuevas, que a lo mejor no son comunes a los que están jugando al lado. También le doy mayor participación a aquellos que por ahí no tienen tanto, porque si yo pongo a los 20 alumnos en un mismo campo de juego, va a prevalecer el juego del más fuerte, el más veloz o el más hábil. Exactamente. En cambio, así yo le doy lugar a los chicos que por ahí no tienen tanta participación, o son más Tal cual. inhibidos, a que tengan ¿Sí? la participación. Tal cual, tal cual. Si no, terminan siempre jugando los más habilidosos, o a lo mejor tengo a alguien habilidoso, pero que no tiene la cuestión de carácter suficiente como para meterse dentro del juego. Por lo tanto, acá en estas situaciones de pocos jugadores, sí o sí tienen que intervenir. ¿Sí? Y lo del comodín también está bueno para eso, para que sigan interviniendo aquellos que no son muy partícipes en el juego. Tal cual. Imagínense que tengo a alguien que no tiende mucho a participar en el juego y lo pongo de comodín. Claro. Va a tener que... Y hay una participación activa constante. Exacto. Tal cual. Además, El una comodín cuestión... también ayuda al armado de estrategias también. El hecho de que tenga que pasar por el comodín ayuda a que los niños armen estrategias con respecto a esa ventaja que tengan. Puede ser una ventaja o puede ser una desventaja, depende cómo lo miren. Pero bueno, es como yo Siempre vaya miro a el armar... lado Claro. vaso lleno. No, está bien, pero puede ser una desventaja en el sentido de que si cada 2 pases tengo que pasársela al comodín, el equipo contrario van a saber a quién tienen que marcar. ¿Sí? Todo depende del que yo quiero prevalecer en el juego, si la situación de ataque o la situación de defensa. No estamos jugando a ningún deporte en particular. ¿Sí? No estamos jugando a ninguno de estos que fuimos nombrando, pero estamos fomentando la resolución de todos, básicamente. ¿Sí? A través del juego, que es lo importante. Tal cual. Tal cual. Vamos a otros con una lógica distinta. ¿Sí? A ver.
Bueno, este es muy parecido al anterior, solamente que hay ya una zona delimitada donde se marca el punto, ¿sí? Recuerda que habíamos hablado que estaban los deportes o los juegos de cancha dividida. El más común o el más notorio es el vóley, pero hay varios más. Todos tienen la misma lógica, que ya no pasa por invadir el campo contrario, pasa por proteger mi campo, que no caiga la pelota y hacer picar la pelota en el campo contrario, ¿sí? Como más simple esto, la cuestión de poder tirar la pelota del otro lado y lograr que se comprenda el objetivo, que es que no la tengo que dejar picar en mi campo, ¿sí? Lo puedo hacer pasando la pelota, puedo hacer golpeando la pelota, lo puedo hacer pateando la pelota, bueno, hay millones de variantes. Lo puedo hacer golpeando la pelota con otro elemento, ¿sí? Nosotros el año pasado hicimos con unas telas, hacíamos, y había Lo que contaste, pasarla sí. Ayuda a los cooperativos, ¿no? Exacto. Era con tela y había que pasar la pelota. Eso es muy fuerte en la cooperación del grupo en cuanto a lograr el objetivo del juego, ¿sí? Lo puedo jugar con más de una pelota, por ejemplo. ¿Por qué no jugarla con dos? Acá la cuestión cambia un poquito en la lógica. Si yo tiro la pelota del otro lado y me la toman de aire, paso a jugar para el otro equipo, ¿sí? Por lo tanto, rompo con esta cuestión muy fuerte de pertenecer siempre al mismo grupo, sino aprender a jugar con todos. Y además estoy creando superioridad numérica. Si yo la tiro a un lugar donde hay alguien y me la atrapan de aire, lo más probable es que mi equipo se quede con uno menos. Bueno, implica varias Para cosas. buscar los espacios vacíos también. Uh-huh. Estos son solo una muestra. A partir de esto ustedes pueden crear millones de situaciones, ¿sí? Lo importante es, a partir de estos juegos, darles la posibilidad de que ellos vayan construyendo cosas nuevas. Si yo explico un juego y ya les explico todo en base a cómo se tiene que resolver, no voy a estar fomentando esto del pensamiento táctico. Supongamos, si en el primer juego que presentamos, en el de invadir y robar la pelota, yo les digo, bueno, se tienen que quedar 3 a cuidar la pelota, tienen que ir 3 más a robarla. Traten de ir a robarla por los laterales. Cuando uno pasa por los laterales, los que defienden se distraen y pasan. Le estoy resolviendo la situación. En cambio, me callo la boca, propongo el juego, veo cómo lo resuelven, lo paro, intervengo, a ver, organícense, vuelvo a parar, lo vuelvo a poner en marcha, lo cual implica un proceso que pareciera que es largo, pero que voy a estar fomentando las cuestiones correctas, ¿sí? Tal cual. Eh, Eso de hacer un feedback del juego, ¿no? De preguntarle al alumno, en tal situación, ¿por qué resolviste así? ¿O cómo hubiese resuelto? Eso va a nutrir mucho al pensamiento del... Claro. Miren cómo resolvieron los otros. Diferente. Bueno, si yo no tengo un momento de reflexión luego del juego, eso no lo hago. Lo tengo que incorporar sí o sí. O al final, o al medio, cuando cambie de roles. Melanie. El tema de usar, poner los juegos como una evolución. Decir, bueno, en este sector de la cancha se juega, no sé, 5 pases, todo tiene que tocar la pelota. Para pasar al segundo nivel, que se juega con comodín, tienen que hacer, no sé, buscar una estrategia, buscarle así como distintas alternativas
pero que ellos se organicen y vayan como evolucionando. ¿Se puede hacer en una clase así? Como el mismo juego, pero planteado de distintas maneras. Sí, lo más probable es que lo tengas que hacer en varias clases, ¿sí? Salvo que ya estén acostumbrados a jugar ese juego. Si es un juego conocido, podés incorporar una evolución o una complejidad creciente. Lo que pasa es que en los juegos lo principal es darles el tiempo que ellos resuelvan. Y a lo mejor en una clase ir complejizando por determinados pasos no lo voy a llegar a hacer. Pero lo más probable es que en varias sí. ¿Sí? Sí se puede hacer, pero a lo mejor no lo podés acotar a una sola clase. ¿Sí? Chicos, nos desconectamos y nos volvemos a conectar al mismo link. ¿Sí? Bueno. Vale. Porque ya Bueno. se va a cortar.